Este vídeo es de un juego. Lea detenidamente las instrucciones. En caso de duda, consulte con su jugón de cabecera. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero. Hola, soy Rodo y hoy, en repaso rápido de reglas, Coffee Traders. Un juego de los creadores de Wildcatters, que era un juego de explotación petrolífera, y parece que a los creadores les gusta el líquido oscuro y aromático, porque hoy nos traen un juego sobre café, sobre hacer un comercio justo con el café. En este juego, de 3 a 5 jugadores, aunque el número bueno es 5, los jugadores toman el rol de una compañía que quiere comerciar con café, pero no solo quiere comerciar para sacar un máximo beneficio, sino que quiere realizar lo que en los años 70 y 80 se trató como comercio justo, es decir, que los productores de café recibieran un poco del beneficio que llevaba su producción. El tablero de juego se divide en varias zonas que representan distintas poblaciones o distintos países donde podemos conseguir café. Brasil, Guatemala, Indonesia, Colombia, Etiopía y Sumatra. Cada una de esas localizaciones nos va a dar un tipo de café distinto y va a ser con el que tenemos que intentar conseguir una serie de contratos y de beneficios. Pero no solo tenemos que conseguir nosotros beneficios nosotros como la compañía, sino tenemos que ayudar a evolucionar a esas comunidades. Además de todas las zonas que representan los distintos cafetales, hay aquí un track para los coffee bars, que son, digamos, los bares de café, una serie de hitos que van a darnos puntos de victoria al final de la partida, un track de arábica, que nos va a decir cuánto hemos evolucionado en una determinada zona, y distintos marcadores para el orden de turno, el año, las fases y los bonus de contrato, que son estos de aquí. En cuanto a nuestro tablero personal, esta es para el color azul, yo ahora mismo estoy desplegado con el color rojo, representa un librito de cuentas de la época, de los años 70-80. En este librito podemos encontrar pues, las distintas rayitas rojas para marcar las columnas en la fila, y aquí van a ir determinadas todas las fases del juego que vamos a ir recorriendo. El juego se juega durante 3 periodos que están representados en el año 1970, 1975 y 1980. Y cada uno de esos periodos tiene 6 fases que van a ir dirigiendo el juego. En cuanto al tablero principal, el setup es un poco engorroso, pero consiste en colocar cubos de acciones en esta parte de aquí, burros, que son los que nos van a proporcionar contacto con los cafetales, estos muñequitos de nuestro color que van a representar tanto a comerciantes como a contratistas, dependiendo de dónde se coloquen, monedas que tienen el símbolo de una corona, y trabajadores locales que están representados con el muñequito blanco. Además tendremos una gran variedad de edificios, como pueden ser granjas, como pueden ser silos o centros de procesamiento, centros de comercio, etcétera. Y como curiosidad tenemos civetas, que son estos animalitos, que si no sabéis lo que hacen estos animalitos para el café, os dejaré un vídeo para que veáis cómo funciona el café de civeta, que es uno de los más caros del mundo. También tendremos una serie de tracks para marcar el café que tenemos ahora mismo marcado en nuestras despensas, y para hacer un setup un poquito más realista voy a poner el setup que se haría a 4 jugadores. Para terminar el setup debemos fijarnos en la loseta F que nos reparten de contratos. Ella nos marcará 3 tipos de café, que son los iconos de las variedades, y tendremos que poner una de nuestras plantaciones de café de nivel 1 en la zona central de la de arriba, en la zona derecha de la de abajo y en la zona izquierda de la tercera. El resto de jugadores harán un despliegue similar, y en este caso faltaría un jugador que sería el violeta, que ocuparía el resto. También además cogeríamos en esa misma proporción 2 granos de café de la de arriba,
uno de la del medio y uno de la de abajo, para almacenarlos en nuestro track de almacenaje. Como este juego tiene muchos componentes y algunos es un poco difícil entender para qué sirven, no los voy a explicar todos, sino voy a ir intentando explicarlos poco a poco cuando sean necesarios. En el juego se encuentran 3 hitos que representan misiones que tenemos que ir recogiendo y nos darán una serie de puntos de victoria dependiendo del orden en el que lo hagamos. Por ejemplo, este significa que el primero que haga los 6 contratos recibirá 10 puntos, el siguiente 8 y el siguiente 6. Este, por ejemplo, es desplegar los 11 cafetales que tenemos, pues lo mismo, una puntuación. Cuando alguno de nosotros haya conseguido un hito, pues colocará una pequeñita ficha de plástico en esa para indicar que hemos conseguido ese hito y somos los primeros. En el juego vamos a ir recogiendo una serie de tokens que pueden representar o bien fauna autóctona de la zona o bien una variedad de café determinada. Hay una para cada color, una de fauna y una de café de la zona, y esos nos servirán cada vez que cojamos algún token de animal o de arábiga, avanzaremos nuestro marcador en el track correspondiente. Por ejemplo, si por cualquier motivo de la partida consiguiéramos esta ficha de verde, pues avanzaríamos nuestro marcador rojo un pasito hacia adelante en el track de arábiga. La primera vez que un jugador alcance con todos sus contadores al menos la línea 2, recibirá, aparte del final de la partida, 3 puntos de victoria, un trabajador adicional, que sería un contratista o un comerciante, y lo pondrá en su tablero de juego. Cuando todos los marcadores pasen o rebasen la tercera, recibiremos un camioncito y igual lo colocaremos en nuestro suministro de la compañía. En nuestra zona personal de tablero tenemos un suministro bonus. En él tenemos 3 elementos distintos que son un cubito de acción, un comerciante y 3 moneditas. En cualquier momento podemos coger hasta 2 de esas cosas y utilizarlas. Lo que pasa es que después al final del turno hay que devolverlas. Cada vez que ganamos cualquier tipo de token, lo vamos a ir colocando en el track de la parte derecha de nuestro tablero. Cuando cojamos un token cualquiera, lo vamos a poner en el espacio vacío inmediatamente de abajo. Si cogiéramos otro token del mismo color, por ejemplo, si cogiéramos este token, lo tendríamos que colocar encima. Es decir, todas las marquitas de ficha de café marrón tendríamos que colocarlas aquí encima. Cuando consigamos 2 fichas del mismo color, de cosas distintas, es decir, un animal y un café, podemos coger ambas fichas y colocarlas en la parte de arriba. Esto nos servirá para ir aumentando en el track de puntos de victoria, en el track lateral. Recordad que cada vez que cogemos un token, avanzamos en el track de arábiga correspondiente. La primera fase que tiene cada una de las 3 rondas es la fase de trabajo. En esta fase haremos una de varias opciones y utilizaremos estos cubitos que hay aquí indicados. El cubito rojo solo se entrega a partidas de 4 jugadores y es de un solo uso, ¿no? Es decir, una vez utilizado se pierde. Para realizar una de las 4 acciones, están aquí indicadas, utilizaremos sobre todo esta parte de aquí de la primera mitad izquierda de nuestro tablero de personal. La primera acción, la acción A, colocaríamos un cubito y añadiríamos una plantación a una cooperativa. Para añadir una plantación a una cooperativa, tenemos que fijarnos en la cooperativa en donde queramos añadir esa plantación y veremos el espacio en el que podemos utilizarlo. En cada cooperativa existen casillas que están marcadas con un 1, marcadas con un 1 o un 2, o marcadas con un 2 y un 3. Esto representa el tipo de plantación de café que podemos poner ahí. En este caso, en la columna 1 se lo podremos poner al de tipo 1, en la columna 2, 1, 2 podremos poner, en la columna 1 o 2 podremos poner cualquiera de tipo 1 o 2,
Y en la de 2, 3, lo mismo, solo podemos poner la de 2 y 3. Además, cada una de las plantaciones tiene un coste. Por ejemplo, las de nivel 2 cuestan una moneda y las de nivel 3 cuestan 2 monedas. Para poder colocar una plantación, si no tuviéramos ya una plantación en esa cooperativa, tendríamos además que añadir un muñeco, un trabajador a esa cooperativa y ya la podríamos colocar en el sitio donde quisiéramos. Si ya tuviéramos una plantación en esa cooperativa y quisiéramos añadir una cooperativa a la segunda fila, tendríamos que utilizar un burro de nuestra supli para marcar el camino que vamos a utilizar, además de la cooperativa que vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso, podemos coger cualquiera de la primera fila. Siempre que cojamos una cooperativa se empieza de izquierda a derecha. Por ejemplo, podríamos coger esta de aquí y ubicarla en esta posición. Si, por ejemplo, si en este ejemplo el jugador azul quisiera colocar aquí una cooperativa en la siguiente fila, no podría colocarlo aquí porque ya está ocupada, solo podría ocuparlo en esta posición, lo cual indica que hay una gran competencia por las posiciones de cada cooperativa. Si quisiéramos ponerlo en la zona 3, tendríamos dos formas de hacerlo. La primera sería utilizando burros de una manera similar a colocarlo en la fila 1 o 2. Para ello tendríamos que tener burros en nuestro suministro, los burros necesarios, en este caso serían 2, y lo mismo, colocar dos burritos, por ejemplo, en esta zona, y ya podemos colocar aquí una de 2, 3. Como siempre, la tendríamos que coger de izquierda a derecha, podemos colocar esta o esta. Por ejemplo, esta. Si tuviéramos el camino cerrado o no quisiéramos gastar los burros, que son un artículo de lujo en este juego, podríamos utilizar camiones, que es un artículo que es todavía más de lujo. Para ello colocaríamos un camión en los espacios habilitados para ello y podríamos colocar una de nuestras cooperativas en ese hueco. Cada vez que colocamos alguna cooperativa en el segundo o en el tercer espacio, avanzaríamos uno en el track de arábiga de esta variedad. Y además, cuando coloquemos en la tercera, también además cogeremos una de las dos fichas que aparecen aquí, o bien la nativa o bien la comodín, que es esa que es multicolor. Si cuando construimos una plantación terminamos de construir la última plantación que haya en cada fila, podemos, pagando una moneda, construir la granja asociada. Esta granja no produce ningún tipo de beneficio inmediato, sino que al final de la partida nos va a valer una serie de puntos de victoria según cuánto hayamos evolucionado la cooperativa. Esta granja con el símbolo se colocará en alguno de los sitios que tienen indicado ese símbolo, por ejemplo aquí este. Y en este caso, como tiene un símbolo de avance en arábiga, también avanzaremos 1 en el marcador de arábiga. La segunda acción de la fase de trabajo es enviar trabajadores a recolectar. Para ello colocaremos, sería la acción B, para ello colocaremos un cubito de acción aquí. Poder activo elegiría la cooperativa, podría ser cualquiera de todas las del tablero, y colocaría un trabajador del centro del pueblo, un trabajador a cada uno de los colores de las cooperativas. Por ejemplo, aunque lo hiciera quien lo hiciera, colocaría uno en el jugador amarillo, uno en el jugador azul y otro en el jugador rojo. Siempre se colocan en zonas desde la de menor nivel, la de la que está situada en la zona inferior, hacia la zona superior. Y si alguien coloca, si tú por ejemplo colocas en trabajadores, en jugadores, en plan,
Si alguien coloca en plantaciones que no son la suya, por ejemplo, si el rojo hubiera colocado o en el azul o en el amarillo, o en los dos en este caso, recibiría inmediatamente un avance en el track de arábica de esta cooperativa. Cuando no quedan cooperativas libres, en el caso de que, por ejemplo, el jugador rojo hiciera otra vez otra acción de colocar trabajadores, solo colocaría un trabajador en ese color, porque todas las demás están llenas. La acción C, la acción C es la de criar un burro. Con esta acción tenemos más burro para criar. Y nos cuesta 2 cubitos, esta es la única que nos cuesta 2 cubitos, y automáticamente podemos colocar el burro en una de las zonas, digamos, para reservar el camino. En este caso podríamos colocar, por ejemplo, colocar el burro aquí, y aunque todavía me faltaría otro burro porque esta zona necesita 2 burros, digamos que ya estaría ese sitio reservado para cuando yo desee construir la plantación, ya tengo el sitio reservado. La última acción que quedaría sería la acción de ingresos, que podríamos elegir entre colocar una civeta en Sumatra, es decir, colocar un gatito que cogemos del suministro general y lo colocamos en Sumatra, o directamente ganar 2 moneditas de oro, perdón, 2 moneditas de plata para nuestro suministro. Compañía del suministro. No confundir el bonus con el de suministro normal. La segunda fase es la fase de trabajadores y nos fijaremos en este hilillo de aquí, que es la fase de trabajadores. Para ello podremos colocar, si queremos, alguno de los 2 trabajadores que tenemos únicos y para toda la partida en cualquier plantación. Por ejemplo, si fuéramos el jugador amarillo, podríamos, si queremos, colocar un trabajador en esta plantación. En el caso de que no se haga, tendremos una penalización por cada plantación que esté sin trabajadores. Esa penalización va variando a lo largo de los años y será por cada plantación sin trabajador en la primera ronda de juego, en el año 70, de 1 moneda o bien un decremento en arábiga, en el marcador que nosotros queramos. En el 75 será de 2 monedas o 2 decrementos y en el 80 será de 3 monedas o 3 decrementos. Podemos pagar esa penalización como queramos, es decir, por ejemplo, si en el año 80 el jugador amarillo no quisiera colocar o no pudiera colocar un trabajador en esa plantación, tendría que pagar un total de 3 entre monedas y descensos de arábiga. Si no pudiera o no quisiera pagar esa penalización, se quitará la plantación que no haya recibido trabajadores. La tercera fase es la fase de comerciantes y contratistas. Disponemos en principio de 3 contratistas, pero podremos ganar alguno más si subimos en el track de arábiga todos nuestros representantes a todos los tracks a nivel 2 o más. Para ello dispondremos, en esta fase podemos pasar y después podemos reengancharnos, no como en el resto de fases del juego, que una vez pasado ya no podemos volver a engancharnos. Para ello aquí tenemos las 3 acciones que nos permite este track y son, la primera es pagando 2 monedas, podemos colocar en la primera posición de cualquier marcador de Trading House, que son los marcadores que aparecen en esta parte de aquí abajo. Estos marcadores nos sirven para, entre otras cosas, ser los que vayamos recibiendo el café que se recolecta en esta cooperativa. Porque en este juego, que sea el campo tuyo no significa que lo recolectes tú. Es una de las cositas que tiene el juego. Además, todos los demás jugadores pueden hacer lo que en el juego llama seguir o pigtail, que es
copiar tu acción y todos los demás jugadores podrían, por orden de turno, que es el indicado en este track de aquí, por orden de turno podrían colocar otro de sus traders, comerciantes, en esa localización. En la última posición no está, digamos, prohibida y no se puede utilizar. Es decir, para partidas a 4 jugadores, esta moneda indica que esta posición no se puede utilizar y el jugador que no se haya puesto aquí puede recibir la moneda. En el caso de que, por ejemplo, el jugador verde haya decidido no ponerse y el jugador azul sí, tanto el jugador amarillo como el verde se han quedado, digamos, fuera de ese mercado, ninguno de los dos recibe la moneda. Pero en el caso de que alguno de los dos hubiera decidido colocarse aquí, esa moneda solo se llevaría el jugador que no se hubiera puesto. Cuando un jugador coloca un comerciante en una cooperativa, además se lleva un marcador y lo coloca en su tablero. La segunda de las acciones es contratar un contratista, nunca mejor dicho. Para ello pagaremos 2 monedas de nuestra reserva y utilizaremos un contratista para realizar cualquiera de los edificios que tengamos aquí. Los edificios se pueden dividir en dos tipos de edificios. Por un lado están los almacenes, que son estos de aquí, que se colocan en la parte siguiente del tablero, que se colocan en estos huecos marcados con ganchitos, que nos permiten aumentar la capacidad de almacenamiento de nuestro café. Cada vez que compramos o cada vez que construimos alguno de estos graneros, nos dan, por ejemplo, una de café, nos mejoran la tasa de cambio a 3-1 en puesto de 4-1, nos dan un punto de historia al final de la partida, etcétera. Cada edificio nos va dando una mejora. Si en vez de construir un almacén construimos cualquiera de los otros edificios, lo colocaremos en una cooperativa. Para poder colocarlo en una cooperativa tendremos que tener al menos una plantación en esa cooperativa. Los edificios pueden ser centros de cambio justo que se colocarán en los espacios reservados para ello, por ejemplo, aquí o aquí. En caso de colocarlo aquí, recibiríamos un incremento en arábiga. O una estación de producción que la colocaremos, por supuesto, en el huequecito indicado. Por ejemplo, aquí, y tendremos otro incremento en arábiga. Esta acción también nos la pueden copiar el resto de jugadores de la misma manera, es decir, utilizando un contratista y realizando una acción de construcción, la misma. Es decir, si construimos un almacén, tendrá que construir un almacén. Si construimos un edificio distinto, tiene que ser edificio. Pero como ventaja, nos darán un grano de café que ellos quieran. Es decir, ellos bajarán, por ejemplo, un grano de café, el rosa, y nosotros aumentaremos un grano de café. Como última acción, podemos, pagando 2 monedas, quitar un comerciante permanentemente del juego para avanzar 2 espacios en el track de arábiga, como queramos, 1 y 1 o 2. En la fase de cosecha, cada una de las plantaciones producirá 2 granos de café. Para el ejemplo, 4 plantaciones producirán 8 granos. Da igual el nivel que tengan las plantaciones, todas producen 2 granitos de café. Y se entregará uno de esos granos de café a cada uno de los que tengan un edificio de comercio justo, en este caso el amarillo y el rojo. Después se dará un grano de café al jugador que esté puesto en la primera posición y después se repartirán, empezando por el primer jugador, un grano de café a cada uno de los comerciantes. En este caso sería así, uno a cada uno, después otro más para el rojo, voy a verlo aquí, y otro más para el azul. Y estos serían los 8 granos de café. Si os fijáis, el jugador amarillo ha recibido un grano de café, aunque no tuviera ningún comerciante, y el
y el jugador verde recibiría también un grano de café, aunque no tiene ningún tipo de plantación ni de edificio en esa cooperativa. Para apuntar los granos de café, por ejemplo, los del jugador rojo recibiría 4, pues se apuntan de la variedad de Guatemala, pues se apuntarían 4 en nuestro tablerito y pasaríamos del 1 al 5. Si algún jugador recibiera más de 5 granos de café, no solo recibiría un máximo de 5, a excepción del que se haya colocado aquí el primero, que podía recibir cualquier cantidad, no tiene límite. Si estamos jugando una partida de 4 o 5 jugadores y tenemos todos los marcadores de café de las cooperativas a un nivel 4 o mayor, excepto la última, que es el café de civeta, recibiremos una civeta y la colocaremos inmediatamente en la zona habilitada. Una partida de 3 jugadores necesitaríamos un total de 6. Durante la fase 5, que es la fase de contrato, podremos hacer una serie de acciones que van a servir para cumplimentar algunos de los contratos o enviar café a algunos del coffee bars. Para cumplir un contrato podemos hacer un cambio en cualquier momento que sea de un café de civeta, que es el naranja, que es el comodín, por cualquier otro. Por ejemplo, podemos perder un café de civeta para marcar esto, por ejemplo, porque nos interesa para cumplir alguno de los contratos que tenemos. También podemos, pagando dinero, comprar el café que nos haga falta, o podemos hacer un cambio, en este caso 3-1, porque hemos mejorado el cambio inicial es a 4-1, y podemos cambiar 4 cafés de las variedades que queramos por uno. Por ejemplo, podríamos perder 1, 2, 3 y 4 para ganar uno de otra variedad. No podemos cambiar 4-1 con café de civeta. Además, también podríamos gastar 3 marcadores distintos de stock por un nuevo almacén, que lo cogeríamos de la zona de los edificios. Si tuviéramos 3 marcadores distintos, podríamos cambiar por un marcador de almacén, o 5 por 2. Esas acciones son, digamos, acciones gratuitas que no se pueden hacer en cualquier momento durante nuestro turno. En este turno, en la fase de contratos, se resuelve en orden inverso al orden normal de turno. Es decir, si el turno inicial es rojo, verde, azul y amarillo, en esta fase de contrato el orden es el inverso, de amarillo al rojo, para así que se igualen las opciones. En la fase de contrato podemos hacer dos cosas: completar un contrato, y cuando completemos el contrato le tocará al jugador siguiente, y pagaremos lo que nos indica descontándonos de los distintos marcadores. Siempre que hagamos un contrato recibiremos el número de monedas indicado en la parte lateral, y dependiendo del contrato recibiremos una mejora y unos puntos de victoria. Además, siempre como solo tenemos un contrato de cada tipo, cuando lo cumplamos podremos coger una ficha de bonus de contrato, que os recuerdo que, por ejemplo, si yo complementara el A, cogería esta y la podría colocar en la parte inferior de mi track, que si se va llenando va llegando a hacerse puntos de victoria. Cuando hayamos cumplimentado el contrato, le quitaremos la loseta, una vez descontado por los valores, y le tocará al siguiente jugador. Si conseguimos retirar las dos losetas de la misma fila, podremos coger una de las 3 mejoras que tenemos aquí. En este caso, un trabajador adicional, un comerciante adicional, una civeta que la pondremos inmediatamente en el marcador de Sumatra, o una ficha de animal que, como siempre, cuando cojamos la ficha avanzaremos el marcador de arábiga correspondiente. Si en vez de realizar un contrato queremos mandar nuestro café a los coffee bars, podremos hacerlo de una manera similar.
Para ello elegiremos una de las demandas cualquiera de los coffee bar y la marcaremos simplemente, pues por ejemplo, podríamos entregar 4 de azul y esto nos dará una moneda y un punto de victoria al final de la partida, descontándolo al igual que los contratos. La única pega es que cuando hacemos una entrega a un coffee bar tenemos que hacerlas de dos en dos, si no, estamos obligados a pasar. Es decir, si yo, por ejemplo, puedo hacer esa entrega aquí y esta entrega aquí, que es cero productiva, pero eso me permite seguir jugando. Si no puedo hacer dos entregas o no quiero, tendría que pasar y decidir para pasar, mover mi marcador a la fila de abajo para indicar que ya he pasado. Si, por ejemplo, fuera el jugador azul, pues pasaría y se colocaría el primero para el turno siguiente. En un coffee bar, cuando yo complete uno de los lugares que tenía marcado alguna ficha de animal, la cogería inmediatamente. Por ejemplo, si yo gastara 6 de cualquier variedad, pero las 6 iguales en esta, cogería esta fichita que se pone. Si yo consiguiera entregar al menos una venta a cada uno de los coffee bars, recibiría un token comodín de almacén, que es lo que podría colocar en mi tablero en cualquier posición. La última fase es una fase de refresco, en la que devolvemos todos los comerciantes y contratistas al nuestro tablero de juego sin ningún tipo de problema. Además, volveremos los cubos de acción de nuestra compañía aquí. Recordad que si hubiéramos utilizado este rojito se perdería porque es de un solo uso. Ajustaríamos el stock que tenemos en nuestros almacenes y aquí podríamos hacer un cambio en el stock. Cada vez que nosotros colocamos un almacén, podemos colocar en la parte de arriba o en la parte lateral. Estos de aquí indican que voy a guardar dos de café de todas las variedades. Por ejemplo, si yo pusiera este aquí, significa que guardaría hasta 3 de café de cada variedad. Es decir, en este momento se bajaría así. Si yo en vez de eso, y esto estuviera así, lo colocara en la parte de arriba, significa que esa variedad la puedo almacenar todo lo que quiera hasta un máximo de 10. Un máximo de 10. Por ejemplo, si yo dejara los almacenes en esta configuración, que se puede cambiar en cualquier momento, pues esta se perdería y este se mantendría. Si yo los dejara así, se quedarían estos dos aquí y este bajaría. Esto se hace en este momento. Después se recibiría uno de café por cada icono de gancho que tuviera. Este incremento se hace después de comprobar el límite, con lo cual nunca se perdería hasta el turno siguiente. Después habría que hacer un refresco de la parte del bonus, del suple bonus, y devolver las monedas que hubiéramos utilizado, el contratista y el cubito. Si por lo que sea no tuviéramos dinero suficiente, porque los hemos ido gastando todos, y estuviéramos obligados a devolverlo, imaginaos que solo tuviera 2 monedas y tuviera que devolverlo, y no tuviera al principio, recibiría un bonus, o en este caso un token de -3 por cada moneda que no pudiera entregar. Para determinar la puntuación total al final del tercer periodo, se añaden puntos por diversos motivos. Para determinar el valor de calidad de cada jugador en cada cooperativa, cada puntuación nos dará un punto por cada nivel que tenga. Por ejemplo, una plantación de nivel 2 nos dará 2 puntitos y una plantación de nivel 1 nos dará un punto. Además, cada edificio, sea del tipo que sea, nos dará un punto de calidad, excepto el hospital, que nos dará 2 puntos de calidad. El que más puntos de calidad consiga en cada una de las 5 cooperativas recibirá un total de 16 puntos de victoria. El siguiente 8 y el siguiente 4, solo para partidas de 4 o 5 jugadores.
En caso de que haya empate entre, por ejemplo, primero y segundo, se sumarán los puntos, 16 y 8, 24, y se dividirán en 12. Después se puntuará cuántos puntos tenemos en nuestro suministro. Los obreros, burros y civetas nos darán un punto cada uno. Los camiones nos darán 3 puntos y si tenemos algún token de -3 negativo, nos quitarán 3 puntitos. Después puntuaremos según hayamos avanzado en el track de arábica. Si hemos conseguido que todos nuestros marcadores lleguen al menos al nivel 2, nos llegarán 3 puntos. Si todos han llegado o han pasado al nivel 3, nos llevaremos 7 puntos. Y siempre que lleguemos a un nivel nuevo, por ejemplo, aquí nos llevaremos una moneda, aquí un burro solo el primero, aquí 6 puntos de victoria. Y en caso de que alguien llegue al último, solo hay hueco para uno, que se llevará 4 puntos de victoria adicional. Es decir, en este caso, el amarillo se llevaría 6 y 4, 10 por el track de arábiga. El rojo se llevaría 7 puntos, más 3, 10, por estar aquí, más 6, 16. Después puntuaremos los hitos cumplidos que tengamos marcados con una de nuestras semillitas de café. También nos llevaremos los puntos que nos indican en los contratos que tengamos cumplidos. A continuación veremos la puntuación por los coffee bar y nos llevaremos los puntos indicados en cada una de las losetas que hayamos conseguido y también nos llevaremos puntos por mayorías. Es decir, si conseguimos la mayoría en Roma, nos llevaremos 4 puntos. En caso de ir segundos, 2 puntitos. Si hay empate en cuanto al número, ganará el que tenga el marcador más abajo. Por último, tendremos los puntos que nos indican en todos los edificios que hayamos ido construyendo. Una de las cosas de las que tenemos que aprovecharnos muy bien es del suministro de bonus. Recuerdo que este suministro se puede utilizar, coger 2 de los elementos de los 3 que hay en cualquier momento de la partida. Por ejemplo, en la fase 1 nos hace falta, yo que sé, por ejemplo, un burro y solo tenemos un cubito, pues podemos coger un cubito y otro cubito de aquí, ya serían 2 para poner nuestro burro, seguimos en la fase siguiente y en la fase de construcción construimos algún elemento que, por ejemplo, construimos en la fase 3 construimos algún elemento que nos dé una moneda porque colocamos el constructor en una localización, como por ejemplo, yo que sé, esta de aquí, que nos da un incremento y ese incremento nos da una subida de arábiga y esa subida de arábiga nos da una moneda, etcétera. Cuando consigamos, por ejemplo, 3 monedas, podemos en ese momento devolverlas a este supplybox y, utilizar, ya hemos utilizado una el cabuito negro, 2 las monedas, 3 podemos devolver las monedas y para coger otro trabajador más. Si conseguimos hacer eso de forma eficiente, tendremos de esas pequeñas acciones que nos van a dar mucha vidilla. Otra de las cosas que hay que recordar es que los trabajadores no se vuelven a el pueblo, es decir, se quedan ya directamente en esas plantaciones y los que tenemos aquí colocados sirven para colocar las 2 de nivel 1 que tenemos de iniciales. Estas 2 de aquí. Es decir, es para poder estar en los 5 mercados. En la fase de producción nos va a dar por cada civeta que tengamos en Sumatra, nos va a dar un café de esa variedad, que básicamente es comodín. Eso también hay que recordar que es muy importante. Hay 4 o 5 aspectos también en cuanto a los almacenes que nos van a dar o una
variedad de café, o si tuviéramos 3 o 5 distintos, nos van a dar un almacén nuevo, que hay que tener en cuenta. Son pequeños detalles también, por ejemplo, a la hora de coger los tokens. A la hora de coger los tokens, si cogemos dos tokens del mismo color, pero de animales distintos, podemos colocarlo aquí para intentar conseguir un avance mayor. Al final de la partida son bastantes puntos de victoria. Las cooperativas, cuanto mayor sea el valor de calidad que le hayamos dado, más puntos de victoria nos van a dar, que son una gran cantidad de puntos de victoria si conseguimos tener la mayoría de edificios y plantaciones en esa cooperativa. Son muchos aspectos, muchos puntos, es un poco ensalada de puntos que hace que este juego no sea un juego fácil. Sea un juego que solo tiene 3 rondas y siempre nos vamos a equivocar, sobre todo en las primeras partidas, sobre qué podemos hacer y no podemos hacer. Está un poquito dirigido en cuanto a las acciones que tiene, porque en cada fase está muy cerrado. En la primera fase, en la fase de trabajo, solo tenemos 4 acciones disponibles. En la siguiente fase no tenemos ninguna acción. En la siguiente solo tenemos 3, pero podemos hacerlo de seguir, que es muy interesante. En la última solo podemos realizar contratos y darle al coffee bar, o sea, decir, servir al coffee bar. Y son distintas acciones que son bastante cerradas en cuanto a lo que se puede hacer. Es un juego muy bonito en mesa, pero un número bueno de jugadores es de 5 para que brille en todo su esplendor. A 3 hay mucho hueco en las plantaciones, por ejemplo, y a 2 hay un simulacro de autómata, pero no está para nada recomendado. Si podéis jugarlo a 5, bien, a 4 un poquito peor y a 3 deja algo que desear. Espero que os haya gustado la reseña, que no me haya equivocado mucho y si os ha gustado podéis seguirme. Voy a intentar dejar algún documental en los comentarios que me ha gustado sobre el café y sobre todo lo de la civeta, que si no lo sabéis os lo recomiendo que lo veáis porque así os vais a apreciar mucho más el café que tomáis. Un saludo a todos y adiós.